salió con una lesión en Ujú. Bueno, obviamente es un poco la introducción que hiciste vos, ¿no? Creo que Atlanta es de los equipos que mejor se ha reforzado en la MLS. Tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Claramente eh, eh, hay jugadores que se están adaptando a la liga o readaptando en el caso de Miguel Almirón, pero que seguramente es un equipo que está construido para pelear arriba y para tener chances de poder competir en muy buena forma este año en la MLS. Así que para nosotros será una gran prueba. Sabemos que es un campo difícil, que al Inter le ha costado siempre, siempre que ha ido a jugar a Atlanta y que bueno, tratar en nuestro caso, tratar de seguir en el mismo tono, ¿no? En la misma línea, hacer un partido serio, ser competitivos y claramente poder ser protagonista y conseguir un buen resultado. En el caso de David, bueno, ha sufrido una lesión muscular y bueno, estamos viendo cuáles van a ser los tiempos de recuperación. A día de hoy todavía no los tenemos, pero bueno, seguramente estará un par de semanas fuera. ¿Cómo se va sintiendo Leo luego de sus primeros minutos del partido? No, Leo se sintió muy bien. La verdad que más allá de cómo estaba el partido, del campo, entiendo que ahí hubo algunas voces de si corríamos un riesgo o no, pero lo teníamos planificado de que la idea era que juegue unos 30-35 minutos en Jamaica para volver a tener buenas sensaciones y bueno, al final pudimos encontrar el momento para que él lo pueda hacer y terminó bien. ¿Cuánto influye la cancha mañana, que es artificial? ¿Eso influye en Bueno, sí, no es lo ideal, pero bueno, acá, por lo que he hablado mucho con los jugadores, hay muchas canchas digamos, en esta condición y bueno, tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Claramente para mí el fútbol se juega en césped natural, soy de los que toda la vida ha jugado de esa manera. Es más, por mi manera de jugar, odiaba jugar en césped porque me quemaba todo cuando me tiraba al piso, pero bueno, es lo que hay y nada, aparte es algo que no es desconocido, es decir, la mayoría ha jugado ya muchas veces, más allá de eso, es un campo grande, es un campo muy bonito para jugar, seguramente la atmósfera y el ambiente va a estar muy bueno, así que un gran partido, un gran escenario, esperemos estar a la altura. La idea con la actuación de Messi el otro día en Jamaica, la idea es que Leo viaje con el... Leo viaja, sí, Leo va a viajar, sí, obviamente siempre digo lo mismo, queda un entrenamiento, Okay. pero sí, la idea obviamente es que viaje. ¿Está confirmado Rocco para ser titular mañana o viajar? Yo no suelo confirmar el equipo el día, digamos, con un entrenamiento previo. Iremos viendo, lo bueno es que bueno, Drey en estos días también ha mejorado bastante o sus sensaciones son mejores, iremos viendo. Profe, la protección de Messi, los 30 minutos que usted le dio, ¿está relacionado con las próximas 2 fechas de eliminatoria? ¿Es para que llegue en buena condición? No, nosotros obviamente que lo que primero pensamos es en qué es lo mejor para él, no podemos estar tampoco planificando más allá de eso. La realidad es que también nosotros nos jugamos cosas importantes acá y no podemos estar dosificando de acuerdo a lo que va a pasar. Fuimos tratando de ir llevándolo, de esa sobrecarga que había tenido, que no pase a más. Lo intentamos manejar de la mejor manera, por suerte pudimos controlar y que eso no se convierta en una lesión ni mucho más y bueno, hoy ya
está mejor y decidimos empezar a darle minutos. No hay mucho secreto en esto. Javier, ¿sientes que por el gen competitivo de Busquets, Alba, Suárez, de todo el grupo, pero especialmente de ellos, sientes que hay una sed de revancha el partido de mañana, considerando lo que sucedió en la temporada anterior, más allá que no estaban? Yo soy de los que piensan que en el fútbol no hay revancha, hay nuevas oportunidades. En el fútbol lo que pasó y lo que se te escapó no lo volvés a agarrar. Yo jugué una final del mundo y no tuve una segunda oportunidad para jugar otra final del mundo. Eso es así. Sí hay nuevas oportunidades, siempre hay nuevas oportunidades y bueno, obviamente cuando te enfrentás a un rival que en algún momento te eliminó, existe desde el lado del futbolista y desde el lado del grupo y más con estos jugadores de decir, bueno, quiero volverme a enfrentar, porque al final cuando pasan este tipo de cosas, lo que uno quiere es volver a jugar lo más rápido posible. Pero no soy de los que cree eso de que hay revancha, sí nuevas oportunidades. Javier, para mí, Peluto, Maximiliano Falcón tuvo un gran partido en Jamaica. ¿Cuáles han sido tus impresiones iniciales de él en este equipo? Sé que lo conocías desde antes. Bueno, al final Maxi es un jugador que lo trajimos por eso, ¿no? Es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que defensivamente te da muchísimo, jugador que le gusta jugar este tipo de partidos donde hay duelos individuales, es un líder en defensa que te puede organizar la línea defensiva y bueno, y la realidad es que las impresiones son las mejores. Claramente hay siempre muchas cosas por mejorar. Estamos muy contentos en líneas generales con todos los chicos que hemos utilizado en defensa. Creo que la línea defensiva todos los días sigue progresando, le va dando solidez al equipo y es una búsqueda constante en seguir mejorando. Creo que al final tiene que ver mucho con la repetición y vamos a estar todo el año insistiendo en eso. Creo que soy de los que piensan que las defensas ganan campeonatos y nosotros tenemos que reforzarnos mucho en ese sentido. Javier, por acá, Oscar Funes de Tigo Sport Honduras, un gusto visitarlos. Sí. Ampliar un poquito sobre el tema de David Ruiz, es una lesión que él viene arrastrando hace unos días, el tema físico, tú lo dijiste. No tiene nada que ver con lo que él tuvo en su momento. Él tenía un problemita en los gemelos que se le cargaba, hizo un tratamiento, mejoró mucho. En ese sentido, lo de David en este partido fue en el isquiotibial. No tiene nada que ver con lo que arrastró en el partido de Honduras, que salió a los 25 o 30 minutos, no, es otra lesión. ¿Y qué aporta él en el grupo, ya en la parte humana? No, David es un jugador que obviamente es de la casa, un jugador con patas, con técnica, digamos que obviamente es importante en el armado del plantel y que es una lástima perderlo, ¿no? Porque bueno, obviamente la idea nuestra era ir dándole minutos, tampoco tenemos demasiados jugadores, tenemos unas cuantas lesiones y es una pérdida importante. Hola, Javier Franco para la Ola Sport. Quería preguntarte si hablaste algo con el cuerpo técnico médico de la selección argentina con respecto a la condición física de Leo. ¿Va a estar 100% disponible? ¿Recomendás? Bueno, a mí no me gusta, digamos, obviamente que los médicos están en contacto con los médicos de acá y que son los que específicamente hablan de eso. Con el cuerpo técnico no he hablado, pero bueno, llegado el momento, si me hacen alguna consulta lo haré, pero ya te digo, no creo que no va a hacer falta porque los médicos están en contacto todo el tiempo. Javier, hablando de la Conca Champions, eres uno de los 8 últimos técnicos que quedan. Quería preguntarte cuál es su opinión de que sea el único torneo continental que todavía tenga el gol de visita. Ustedes cierran aquí en casa. Sí, bueno, es un tema a tener en cuenta.
las reglas están claras desde el comienzo y no es que cuando las reglas están claras vos sabés cómo tenés que jugar, es decir, o a qué estás jugando. Sabemos que en las otras competiciones continentales esa regla ya no está, pero bueno, es igual para los 8 equipos que quedan, así que nada, trataremos que ese factor influya positivamente y no negativamente, sabiendo, como vos decís, que bueno, al cerrar en casa es un dato a tener en cuenta. Por eso soy de los que piensa que hay que salir todos los partidos a ganar, a buscar el arco contrario, a tratar de marcar goles y tratar de ese plan no cambiarlo nunca. ¿Listo? Gracias. Chao, hasta luego.